Estás escuchando The Fashion Row. Bienvenidos una semana más aquí a The Fashion Row con Mario. En el capítulo de hoy vamos a tratar un tema que se ve mucho ahora sobre los meses de abril, mayo, junio en moda, y si estáis un poco al día en cuanto a noticias de moda habréis visto que son las colecciones crucero o colecciones resort. Pues en el capítulo de hoy os voy a develar todas las incógnitas sobre las colecciones crucero, pues qué son las colecciones crucero, cuándo surgen, qué finalidad tienen hoy en día en el mundo de la moda. Además también os voy a mencionar o vamos a hablar un poco sobre algunas colecciones crucero que han sido bastante icónicas en los últimos 5 años, o sea, a partir del 2020 hasta ahora. Así que si queréis conocer todos los secretos sobre las colecciones crucero, comenzamos con el capítulo. Primero comenzamos respondiendo a la pregunta de qué son las colecciones crucero. Y aunque a priori las colecciones crucero nos pueda parecer que son colecciones destinadas para el crucero o que se presentan en un crucero, en la realidad no tiene nada que ver, aunque guarda parte de relación con los cruceros. Y es que las colecciones cruceros son colecciones que nacen con la necesidad que tenía la élite norteamericana y europea, así como toda la clase pudiente del viejo continente y de Estados Unidos, que durante el invierno huían a escapadas hacia lugares mucho más cálidos como el norte de África, sur de Europa y costa mediterránea o el Caribe, y necesitaban prendas mucho más ligeras y mucho más livianas que no encontraban en las tiendas durante la temporada de invierno, puesto que estaba todo lleno de abrigos. Estas colecciones cruceros se presentan entre los meses de abril, mayo y junio, es decir, entre la temporada de verano y la temporada de invierno. Y su comercialización se da a partir del invierno. Es decir, durante el invierno las marcas de moda de lujo tienen todo lleno de abrigos, de ropa de abrigo, pero tienen un corner o un espacio dedicado a estas colecciones cruceros, pues para satisfacer las necesidades de esta clientela pudiente que durante los meses fríos de invierno viajan hacia lugares más cálidos. Y aunque estas colecciones se suelen presentar en estos 3 meses de primavera, por así decirlo, no todas se presentan contiguamente como sucede en las Fashion Week. Y es que las colecciones crucero, por ejemplo, te las pueden presentar una en abril, una marca, otra a finales de abril, otra en mayo, otra a finales de junio. O sea, como que cada marca elige un día diferente o una fecha diferente para presentar estas colecciones crucero. Es decir, no se presentan todas de seguido como ocurre, por ejemplo, en la Fashion Week de primavera-verano o de otoño-invierno, que vemos que en una semana se concentran todas las propuestas de las marcas, sino que aquí no. Y esto lo voy a entender a continuación porque os voy a explicar por qué sucede esto. Cuando nacen las colecciones crucero, aunque el término colección crucero nos pueda resultar novedoso, lleva con nosotros más de un siglo. Y es que vimos las primeras manifestaciones de colecciones crucero a principios del siglo XX. Coco Chanel puede ser considerada como la pionera en la creación de colecciones crucero o colecciones resort, ya que la diseñadora era una gran conocedora de su clientela y de sus gustos por los viajes y la escapada durante el invierno, ya que su clientela escapaba a lugares como el mar Mediterráneo o el norte de África en busca de sitios más cálidos para escapar del duro invierno europeo. Chanel, por lo tanto, es considerada la pionera de estas colecciones crucero. En la actualidad este término se ha ido como diluyendo, ya que lo que comenzó como una práctica exclusiva para gente que viajaba hacia lugares cálidos durante el invierno se ha extendido y se ha ido transformando, ya que actualmente las colecciones crucero sirven como una oportunidad para las grandes marcas y las grandes maisons de mostrar su creatividad, reforzar el deseo de consumo así como el deseo de pertenencia. Además también sirve para impulsar la venta entre las diferentes temporadas. El gran cambio llegó en los años 2000 con Karl Lagerfeld al frente de la dirección creativa de Chanel. El director creativo alemán fue capaz de encumbrar estas colecciones al espectáculo,
ya que presentó colecciones alrededor del mundo, viajando por diferentes países y abandonando París, sitio recurrente de Chanel donde presenta sus colecciones habitualmente. Además, Karl Lagerfeld hizo historia, ya que en 2016 presentó la primera colección de una marca de moda de lujo en la isla de Cuba, concretamente en su capital, La Habana, justo antes de que Estados Unidos estableciera relaciones diplomáticas con la isla, haciendo historia como la primera marca de lujo en aterrizar en Cuba. Además, posteriormente y gracias al éxito de Chanel en estas colecciones crucero y sus viajes por el mundo, otras marcas se unieron al carro, como fue el caso de Dior, que hizo sus primeros desfiles en Marrakech o en el Palacio de Versalles, o de Louis Vuitton, que desfiló en Nueva York o en Río de Janeiro. Actualmente, solo las marcas de moda de lujo con un mayor presupuesto y una mayor capacidad económica y de organización son capaces de crear colecciones crucero, por lo que vemos que normalmente firmas como Chanel, Dior, Vuitton o Valentino son las principales firmas de moda de lujo que celebran estas colecciones crucero, ya que otras firmas de moda de lujo con un presupuesto más bajo no son capaces de crear estas colecciones crucero debido al gran importante recursos y capacidad que necesitan las marcas para crear estas colecciones crucero. ¿Cuáles son las funciones de las colecciones crucero en la actualidad? Como hemos visto, las colecciones crucero han evolucionado muchísimo desde su inicio a principios del siglo XX, que servían para servir a una clientela rica que viajaba hacia lugares cálidos, a la actualidad, que sirven como grandes espectáculos que aumentan la notoriedad y la imagen de marca. En la actualidad, las colecciones crucero son muy importantes para el negocio y la estrategia de negocio de la marca de lujo, debido a diferentes claves. La primera es que las colecciones crucero son mucho más ponibles y mucho más comerciales que las colecciones de primavera-verano o de otoño-invierno, lo que favorece que estas colecciones se vendan mucho más en tienda y se pueda producir una mayor rotación en cuanto a productos, en colores y variantes. Además, también estas colecciones permanecen mucho más tiempo en tienda, lo que favorece que se comercialice mucho más y tenga un mayor ciclo de vida y por lo ende una mayor comercialización. Actualmente vivimos en un mundo que está globalizado, donde por ejemplo en París hace 5 grados y está lloviendo, mientras en Río de Janeiro hace 35 grados y está nublado. Por ello que las colecciones crucero toman una gran importancia en este punto. Y es que sirven como nexo y sirven para servir tanto a la clientela que está en París como a la que está en Río y por ende también sirve para favorecer la clientela de todo el mundo, ya que estas colecciones cruceros están adaptadas al clima de cada país. Por ejemplo, sirve para la clientela de París que busca ropa para su escapada hacia un lugar cálido en Navidad, como para la clientela que vive en Río de Janeiro o vive en el sur del hemisferio sur y necesita piezas adaptadas a este clima tan caluroso y a sus temperaturas. A nivel creativo, las colecciones crucero también son muy importantes, ya que estas colecciones son mucho menos estrictas y le dan mucha más libertad a los directores creativos para crear colecciones pues que reflejen todo su talento y toda su visión de la marca. Normalmente estas colecciones crucero están inspiradas en los lugares a los que viajan. Es por ello que los directores creativos se inspiran en la cultura del país, en las vestimentas típicas, la arquitectura, así como el modo de vida al país que viajan, ya que durante estas colecciones cruceros se aprovechan para viajar hacia países o ciudades exóticas y establecer un nexo o una conexión entre la marca y el viaje. Por último, no podemos olvidarnos del gran impacto mediático que tienen estas colecciones cruceros y es que las marcas aprovechan pues, para invitar a celebridades, embajadores de marca, periodistas del sector de la moda, así como otras personalidades dedicadas a la industria de la moda y con el objetivo de aumentar la presencia en prensa así como en redes sociales de la marca, lo que permite aumentar la notoriedad, la imagen de marca y el sentimiento de pertenencia de la clientela a esta marca. Una vez que ya conocéis todos los detalles y toda la información sobre las colecciones crucero y ya soy unos expertos en colecciones crucero, os voy a comentar algunas de mis colecciones crucero favoritas de los últimos 5 años, es decir, desde el 2020 hasta la actualidad.
aunque la de este 2025 pues no la he incluido todavía porque no hemos visto todas, solo algunas. Y vamos a comenzar con la colección crucero de Dior del 2023. Esta colección fue la primera vez que una marca de lujo pisaba Andalucía y más concretamente Sevilla, una ciudad preciosa, y la usaba como telón de fondo para presentar su colección crucero. A mí esta colección crucero pues me llenó muchísimo, ya que como andaluz, que una marca como Dior se fije en la artesanía y en el saber hacer de Andalucía, que es súper amplio, así como en la cultura andaluza, pues me llenó de muchísimo orgullo y satisfacción. Y la colección se presentó en la Plaza de España de Sevilla y en ella vimos cómo María Grazia colaboró con diferentes artesanos, así como creadores de la zona de Sevilla, y vimos piezas que reflejaban la cultura andaluza, como puede ser el sombrero cordobés. Vimos también muchísimas piezas de inspiración taurina, así como también mantones de Manila típicos de la feria de Sevilla. Y durante este desfile vimos como anteriormente al desfile, como antes de comenzar, se presentó una especie de tablao flamenco que se formó allí con bailarines, cantantes de flamenco, o sea, cantadores. La verdad que fue una colección súper bonita y sobre todo también luego el after party que crearon como una mini feria de Sevilla tematizada con Dior, o sea, las casetas de Dior, las luces, la silla, o sea, todo estaba cuidado al detalle y se mezcló pues esa tradición andaluza con la estética parisina de Dior y la verdad que fue un momentazo, una colección increíble que si no la habéis visto, o sea, os recomiendo que la veáis porque es súper chula. Otra colección crucero, también aquí en España, fue la colección crucero de Louis Vuitton 2025. Y es que el pasado año la firma francesa presentó su colección crucero en Barcelona, concretamente en el Parc Güell, que es un símbolo de la ciudad de Barcelona. Y para esta colección Louis Vuitton se inspiró pues en toda esa arquitectura gótica y en la arquitectura de la ciudad condal, como puede ser la Sagrada Familia, también el Parc Güell, la Casa Batlló, y también vimos muchísimas referencias a Gaudí, que fue uno de los arquitectos más emblemáticos de España, y a nivel visual fue una colección súper bonita que también hizo un gran homenaje a la ciudad de Barcelona y sobre todo a la arquitectura. Seguimos con la colección crucero de Chanel de 2022-2023, o sea, Chanel presenta colecciones crucero como para 2 años, por así decirlo. Y esta colección se presentó en el Principado de Mónaco, en la ciudad de Mónaco. Y Chanel realizó un homenaje a la ciudad de Mónaco a través de la estética bling bling de los casinos de Mónaco, y obviamente no podía faltar referencia al Gran Premio de Automovilismo de Mónaco de Fórmula 1, que es una de las cosas más emblemáticas de Mónaco. Yo creo que cuando alguien piensa en Mónaco piensa en yates, casinos y Fórmula 1, o sea, y Chanel fusionó pues estas tres estéticas que son emblemas de la ciudad del Principado de Mónaco, y vimos una colección llena de, por ejemplo, monos de automovilismo en tweed, o sea, increíble. Conjuntos de chaqueta y bermuda también de tweed, vestidos con lentejuela y bordados así brillantes. Luego también vimos como blusas románticas y vestidos más románticos pues para esos paseos en barco y en yate que por la ribera de Mónaco. O sea, fue una colección muy guay. Además también Chanel guarda muchísima relación con la familia real de Mónaco, por lo que también estuvieron allí presentes y fue un homenaje total a Mónaco. Continuamos con la colección crucero de Gucci 2023. Esta colección fue una de las últimas colecciones de Alessandro Michele al frente de la firma florentina, y para la ocasión Alessandro trasladó a
todos los asistentes hacia el Castel del Monte, que es un castillo localizado en Apulia, un castillo del siglo XIII, y la colección estaba inspirada pues en todo este tema de la astrología, las estrellas, las constelaciones y toda esa fascinación que tenían los pensadores y la población de la Edad Media sobre el universo y sobre el más allá, el infinito y sobre el cielo. Y por ello unió estos dos elementos, la Edad Media y la astrología, para crear una colección inspirada en todo este universo que vimos gran cantidad de terciopelo, lentejuela, inspiración medieval, armaduras, seda y como vestidos fluidos y también otros trajes como mucho más como inspirado en estas armaduras medievales y la verdad que fue una colección súper bonita, fue un espectáculo, fue una colección que se presentó obviamente de noche bajo un manto de estrellas y las luces y todo ese aura como súper mística que creó Michele, ya que sabemos que Michele era muy fan de toda este mundo de la astrología, la astronomía y todas las estrellas, las constelaciones y todo este mundo, o sea que fue una colección increíble. Y finalizamos con la colección crucero de Valentino en 2020. Y es que un año antes, en 2019, en mayo de 2019, Pier Paolo Pizzoli, director creativo de Valentino por aquel entonces, creó la colección crucero en el Palacio de Chantilly en Francia, a las afueras de París, que es un palacio increíble, y presentó la colección en los jardines de este palacio, en la que pudimos ver una mezcla entre el renacentismo francés y todo este lado romántico francés con el minimalismo característico de Pier Paolo Pizzoli. Vimos una gran cantidad de siluetas fluidas, vestidos voluminosos, perdón, y estampados florales y fue una colección muy bonita. Y en esta colección también creo recordar que fue donde Valentino presentó el trampantojo este que era unos pantalones vaqueros que estaban hechos con pedrería. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy sobre las colecciones crucero. Espero que hayáis conocido un poco más sobre qué son estas colecciones, ya que creo que para gente ajena al mundo de la moda les puede resultar un término un poco alejado. Es verdad que si no estás metido en este mundo o no lo conoces bien, pues las colecciones crucero te pueden sonar a chino, nunca mejor dicho, o a una colección que se presenta en un crucero, pero nada más y nada menos está más alejado de la realidad. Y espero que hayáis aprendido mucho en este capítulo. Os recomiendo que chequéis las colecciones crucero que os acabo de comentar, ya que son todas increíbles. Y sabéis que nos podéis seguir al podcast en TikTok como @thefashionrow o en Instagram @thefashionrow.podcast. Y si lo veis desde YouTube, no olvidéis suscribiros al canal y dar me gusta al vídeo, ya que esto hace que podamos crecer mucho más y el contenido le llegue a más gente. Además, así nos notifica cuando suba un nuevo capítulo y podáis verlo de los primeros. Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!